Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. 3:20, estamos aquí en todas las tormentas juntas. Perdón, Franco llegó a su jardín y se cayó sobre una maleza, está bien, pero... por la escalera cayó. No, Franco, acabas de hacer como un salto bungee a la silla, perdón, nunca vi algo así. ¿Qué acabo de hacer? Hiciste como boom, te sentaste así como te quedaste suspendido en el aire y aterrizaste en la silla. Es la segunda vez en la semana que me caigo. Fuerte. Te rompiste los lentes. Me rompí se ven, ¿no? Sí. Los arreglé. No se ve, pero... Los arreglé. Gracias por generarme una inseguridad. No, ahora no puedo mirar los ojos a nadie. No se ve, pero vos lo dijiste, me lo contaste vos. Ya sé. Sí, me caí y me hice bolsa. La escalera. Tengo 85 ahora. No sé qué es... En realidad medio que me tiró la perra, así que estoy como... La mascota. Mi mascota, sí. Claro. Así que medio que siento que es un plan para matarme porque me hice bolsa. No, digo, físicamente estás óptimo. Lo de los lentes, la gente que tenemos lentes tenemos más que perder que el resto de la gente que no usa lentes, porque siempre tenemos una pieza vital para nuestra vida cargada sobre el rostro que se puede romper. Por eso envidio mucho a la gente que usa solamente anteojos para leer. Sí. Porque te lo puedes sacar. Yo uso anteojos para vivir. Yo me saco los lentes ahora y termino en... No. Me tomo el bondi para ir a la facultad y termino en Pergamino. En Puan, en el municipio. En el municipio de Puan, exactamente. Esto es Puan, sí, este es el intendente. El intendente. Ah, ¿y el aula tanto? No. Negro, no. No, negro. Esto pota. Esto es verdad, negro. Es verdad, claro. Hoy fusiona, hoy se encuentra nunca la coyuntura no es algo que rija permanentemente en el Jardín de Franco, pero cada tanto hay que recontrarla. Qué buen lema para la columna. La coyuntura nunca rige, pero a veces aparece, se filtra, se escurre. Más es con el cine como excusa y a partir del cine recorrer la literatura como hace este estudiante de letras que tengo enfrente, además de tantísimas otras cosas. Franco, ¿qué película disparó la columna de hoy? Que hoy justamente se dispara en cines. Bueno, justamente, como siempre decimos y como un poco también dice acá la presentación, a veces corriéndonos de la literatura nos metemos en la literatura, quizás desde el lado del cine, por ejemplo. Y recién hablando con vos del tema me dio mucha gratitud escucharlo a Ian decir, es esa película la que nombraste. Y Ian una vez más tenía razón, es The Northman, la película... Vamos a decirla en criollo, El Hombre del Norte, que se estrena hoy en todas las salas. Bueno, no voy a hacer propaganda de cine porque no tengo esa voz, pero es una película que tiene, ¿cómo decirlo? Una de las características que ya está haciendo un poco a la carrera de este director que voy a mencionar y que no solamente me voy a centrar en su película nueva, El Hombre del Norte, sino en una breve filmografía que ya tiene disponible, que estamos hablando de Robert Eggers. Robert Eggers es un director estadounidense muy joven, uno de los nuevos talentos del cine, que tiene una visión muy particular del cine porque, bueno, está preparando ya sus dos películas anteriores y esta tercera de Norman por lo menos lo confirman como un director súper personal, con una visión sobre el terror y sobre la acción y sobre, se podría decir, el thriller histórico muy, muy personal, muy particular, muy de personajes que tienen como aspectos psicológicos muy, muy llamativos. De hecho, sus dos películas anteriores han tenido demasiados estudios posteriores sobre la psicología de los personajes y son películas que tienen no solamente, vamos a sumar a The Northman a partir de hoy, porque como te decía recién, es un director que solamente tiene dos películas, pero bueno, a partir de hoy en Argentina 3. La primera película es una película del año 2015 llamada The Witch, La Bruja. Es muy difundida, ha tenido demasiado éxito, incluso en Argentina, porque está hace mucho tiempo en Netflix, lo cual es como que le abre la puerta al cine a mucha gente. Total. La famosa frase, pero está en Netflix, a muchos nos molesta, pero a veces resulta ser quizás una facilidad. Una comodidad. Claro, la primera es The Witch, y podríamos empezar a hablar de esa película, pero más allá de meternos en el género en sí, o en de qué trata, quería ver algo que estuve pensando mucho estos días, que es la relación que tiene este director con la literatura. Que es una relación que no la tiene demasiado, o sea, no es demasiado explícito a la hora de mostrarla, sino que se nota que es un lector, este director de sí, este Robert Eggers, es un director que toma influencias de diferentes épocas de la literatura y va dejando como pistas en sus películas. Ajá. No es alguien que abiertamente dice yo para filmar esta película o cuando yo empecé a escribir esta película me inspiré en tal texto o me inspiré en tal autor. No. Simplemente es como que hace una suerte de clave en crítica para entendidos, ¿no? Cosa que uno ve la película y dice, che, esto me hace acordar a esto que leí o a tal cosa de la literatura que me enteré alguna vez. Se ve mucho en sus dos películas anteriores. Vamos a ir con la primera, que es The Witch, una película del año 2015 que está protagonizada por esta actriz tan famosa que nunca entendí si es argentina o no. No me digas el nombre porque así... No me acuerdo si es argentina o no. Vivió en Argentina, hace poco vino. Le gustan las empanadas. Y se llama... Anna Taylor. Anya Taylor.
Ahí está. Anya Taylor-Joy. Ahí está. ¿Viste? Yo no quería decirlo porque iba a terminar, se iban a reír de mí porque por ahí decía Shaylor Tayana, ¿viste? Jorge Tayana terminaba diciendo. Anya Taylor-Joy, que en su primer papel protagoniza esta película The Witch, que es una película de terror clásico sobrenatural que trata sobre una familia en una campiña inglesa, una familia inglesa justamente, que en la época de la religión puritana, vamos a decir por allá por el siglo XVII más o menos, donde había en esta suerte de pueblos, de bosques, pequeñas villas, como se suele decir. Villa, obviamente, para Europa es una cosa y para nosotros es otra cosa, ¿no? Total. Pero donde, bueno, ocurren un par de misterios que atraviesan ellas con su familia, todos muy ligados a la religión. Y a su vez, bueno, en realidad, acontece la desaparición de uno de los miembros de la familia y se va viendo cómo esta familia, que es fuertemente religiosa, se va rindiendo, o por lo menos va perdiendo la batalla frente a fuerzas oscuras, que todo apunta a que esas fuerzas oscuras son nada más y nada menos que el diablo. Entonces acá ya le tenemos que dar un manto o un área de religiosidad a esta película, porque el mal viene por el lado de las creencias, como te decía antes, son estos puritanos que ven al horror máximo como el diablo. Y yo cuando te menciono todo esto de la villa, de la religión, del diablo y todo eso, es imposible no pensar, o por lo menos yo que ya me quemé la cabeza con estas cosas, es imposible no pensar en el folk horror, ¿no? En este tipo de películas que hablábamos alguna vez, como Midsommar o como The Wicker Man. Se podría decir que The Witch no es una pena. Tomando estos textos que Eggers encontró en algún museo o en algún archivo histórico de Inglaterra, le dio forma a esta película. Que ella, además, algo muy interesante con esta película, que como ya te decía, tiene mucha impronta satanista y todo esto, algo que para mí Eggers lo habrá visto como un gran logro, yo si fuese él me sentiría orgullosísimo, que es que esta película fue considerada por un templo satánico de Inglaterra y de Estados Unidos, o sea que tiene sede en ambos lados, como una verdadera experiencia satánica. Una película del año 2015, o sea, estamos en la época contemporánea, sea calificada por gente que sabe, o sea, no son edgys, fanboys que se tatúan el 666 y dicen, no, esto es gente que está en un templo satánico de verdad, que es una religión que, vamos a decirlo, existe, está quizás de forma más suburbana, más underground, pero que tiene sus templos, tiene su gente, tiene sus creyentes. Bueno, en Inglaterra y en Estados Unidos un grupo satánico, que no me acuerdo bien el nombre, pero que es oficial, está reconocido, alabó la película diciendo, bueno, se nota mucho la influencia de la literatura de recontra época con estos textos de cuentos de brujas, pero a su vez, tanto la película a nivel estético, desde la filmación, desde la música, desde los planos de cámara, constituyen a una verdadera experiencia satánica. Me imagino lo genial que debe ser que gente que sabe de lo que vos hablás, sabe mucho más que vos, seguramente reconozca esto como algo legítimo. Totalmente. No como un intento, ¿viste? O sea, no, además sin ningún tipo de amarillismo. Vos también remarcaste algo muy piola, que es en estos años que corren donde una imagen... Creo que está en Netflix, no es Semana Santa, y ver The Witch en Semana Santa medio raro, pero la pueden ver ahora el fin de semana. Y si no, Torrent y Malavia siempre. Y si no, Torrent, claro. No, pero The Witch en Semana Santa es como, che... Igual ya pasó. Sí, pero imagínate, no da, ¿no? Sí, como, no da. Salvo que seas... Sí. Sigue en Netflix, vamos. Y Angus, que sigue en Bueno, Netflix. hoy la pueden ver a la noche. Y continúa con otra película que un poco también lo charlábamos, que también ha pisado muy fuerte. Continuamos con otra película, con su segunda y hasta hace menos de 12 horas su última película estrenada comercialmente. Recordemos que The Northman, El Hombre del Norte, se estrena hoy. En este caso es una película que primero me tendría que despojar de mi subjetividad, porque también es una de mis favoritas. O sea, es una de mis favoritas en todos sentidos. Con lo que podría decir que Robert Eggers es uno de los directores que más me gustan de Argentina, de la actualidad, porque si tiene dos películas que me gustan mucho, y te gusta mucho el director, tiene algo que me hace acordar mucho ese tipo de artistas, ya sea músicos o directores de cine o escritores, que con apenas una muestra muy pequeña de su obra ya generan un culto, o ya generan una admiración casi unánime. Me es imposible no acordarme en otro aspecto, ¿no? Y nada que ver, en Carlos Busquet, que con solamente 2 libros generó como viste, que vos sabés quién es, que no te dicen, che, no me suena, o que todos lo conocen por esto, o que se comercializó mucho su obra. Me hace acordar, hay muchos artistas así, ¿no? Pero me hacen acordar cuando con una pequeña muestra de su talento, o una pequeña muestra de lo que me parece más que talento, de su visión personal, de decir, yo hago arte así, ya con eso se los considere parte de un canon. No de un canon, pero como tenerlos en cuenta. Que no pasan desapercibidos. ¿Cómo? Y un debut exitoso también. Un debut exitosísimo, claro. Busqué al toque fue Alfaguara. No, Anagrama, claro. No, claro, debuts exitosos, la presión, entre comillas, del público diciendo, bueno, ¿qué vendrá ahora? Claro, si arrancó así, claro. ¿viste? ¿Qué viene ahora? Y que lo segundo también esté bueno y pegue. Bueno, en este caso, volviendo a la carrera de Robert Eggers, en 2019 estrena la que es una de mis películas favoritas, repito, se llama The Lighthouse, acá se ha traducido como El Faro también en España. Es una película
súper bien si están mucho tiempo en el faro, si pasan apenas días, si pasan meses, si pasan horas. Es como que es una película muy cerebral, muy demasiado engañosa en un montón de aspectos, incluso en el argumento. Porque vemos que ellos dos están ahí en el faro, llegan, bueno, no tienen una muy buena relación porque uno es viejo y tiene experiencia, el otro joven y es un novato, entonces se pelean mucho. Y a su vez el argumento se empieza a desgranar de una forma en la que podemos entender que se están peleando, pero a la vez no todo es lo que parece. No sabemos si uno está protegiendo al otro, no sabemos si... Iba a decir algo, pero iba a spoilear demasiado. No sabemos si uno es quien dice ser. Y sobre todo no sabemos qué hay en el faro. Porque ellos están en la casita de al lado. Sí. Obviamente no viven en el faro propiamente. Y uno de ellos dos, no voy a decir quién, así logro que la vayan a ver. Uno de ellos dos está muy obsesionado con ese faro. Lo cuida demasiado y no deja que el otro entre. ¿Y por qué? ¿Qué hay en ese faro? ¿Qué es lo que encontramos? Entonces, acá entra para mí, el primer aspecto literario, si podemos decir, de la película, la primera influencia, que es que Eggers se basa seguramente desde mi propia, entre comillas, investigación, se basa mucho en estos textos de, digamos, de la mitología de los marinos y del océano. Te estoy hablando de textos de hace 500, incluso más viejos que los de The Witch, año 1400, 1500, cuando comienza a difundirse en la mitología estas historias sobre marinos y sobre el océano. No olvidemos que el océano es un componente en la literatura iniciática, es un componente fabuloso porque está lleno de misterios, ¿viste? Tanto como influencia como incluso al día de hoy, no sé, si nos ponemos en modernos podemos hablar de Moby Dick, que es quizás como una de las obras más modernas entre lo que es la relación del hombre con la naturaleza, pero en el océano. Etapa de conquista marítima, también de expansión del comercio, de expansión del comercio, tomando los océanos. Exactamente, de relaciones entre diferentes zonas geográficas, ¿no? Entonces empieza a surgir toda esta literatura de mar. Me gusta decirle, no existe el término, pero la literatura marítima, ¿viste? Como que toma mucho estos temas. Entonces hay demasiadas influencias de eso en Eggers, en esta película, en The Lighthouse. Primeramente porque la mitología de marinos y el océano remite mucho a algo que ocurre en la película, que es el mito de Prometeo, ¿no? Porque, bueno, uno de los personajes, acá, pequeño spoiler, cuando uno de los personajes llega al faro y ve lo que hay en el faro y realmente es como que o sentimos nosotros que, bueno, se develó un misterio, algo le ocurre a este personaje, no voy a decir qué, por supuesto, que es lo mismo que le ocurre a Prometeo, que es uno de los servidores de Poseidón en la literatura, y que le ocurre lo mismo tanto en el mito como en la película. Entonces ahí podemos encontrar una conexión de la literatura mitológica, ¿no? Acá nos vamos incluso, ya te dije, mucho más atrás que en The Witch. Estamos hablando de textos filosóficos también, en donde pareciera ser que se dejaron estas semillas que Eggers plantó 600 años después. Se podría decir que quizás el tipo leyó literatura marítima, leyó... Antigua Grecia estamos hablando. También de Antigua, claro, de la época de Antigua Grecia, digamos, empezó a leer textos, empezó a leer referencias de la filosofía y de los mitos y de la mitología griega, del mito de Poseidón, el mito de Prometeo, y dijo, bueno, quizás con esto se puede hacer o quizás esto se puede meter en una película en el 2019, ¿no? Una película que es difícil encasillarla porque podríamos decir que entra dentro de lo que es el thriller, el terror sobrenatural, el drama también, el horror psicológico. Es una película muy difícil de encasillar en todo sentido. A veces te preguntan de qué trata y le puedes decir todos estos géneros. Está cerca pero no tanto, también de qué trata. Es la relación de dos tipos al lado de un faro cuidándolo. Y a su vez también tiene algo que cuando lo pienso desde el aspecto literario me cierra mucho más que lo de los mitos, te diría. Que es que tiene muchísimos elementos, y que fue lo primero que noté la primera vez que la vi, tiene muchísimos elementos que remiten muchísimo a Lovecraft, a Howard Philip Lovecraft, a este escritor de terror del que ya hemos hablado, de la primera mitad de 1900, porque primero tiene un elemento que en Lovecraft aparece mucho, que es el mar, que es el mar y las criaturas. Entonces acá ya uno no hace falta ser detective para darse cuenta de que a Eggers le gustó mucho Lovecraft, le gustaron mucho ciertos textos para decir, bueno, tomo prestado esto. Incluso no solamente el mar y las criaturas que se pueden leer o ver en esta película, sino también esto de los personajes erráticos. Lovecraft era mucho de tener personajes que son muy paranoicos, muy inseguros, muy erráticos, muy que viven en ese relato como no sabiendo qué hacer, que la locura los va consumiendo. Y esto es casi decirlo abiertamente. Esto aparece muchísimo en The Lighthouse. Este tipo de personajes. Porque son dos personajes que uno no le compra ni un auto usado. Porque mentalmente se los ve muy inestables. Entonces, quizás esta
esta aparición de personajes, ya te digo, mentalmente inestables, que no se sabe bien qué quieren, que no se sabe bien de dónde vienen, que no se sabe bien qué hacen, que son conflictivos en relaciones, que encima están en un contexto marítimo, cuidando un faro, que es como un símbolo también de la antigüedad, que cuando no había radares, como vos me dijiste, Sí. y que a su vez están rodeados de una zona geográfica, bueno, compuesto por, ya te dije, el mar, pero además criaturas extrañas, criaturas que no sabemos bien qué animales son, o si es que son animales. Sí, lo desconocido. Lo desconocido es un gran guiño a Lovecraft. De hecho, cuando empecé a leer sobre críticas de la película cuando recién salía, mucha gente decía, me recuerda a textos de Lovecraft. Me recuerda, es como una reversión del mundo lovecraftiano en una película, sin usar nombres propios y decir, che, me hace acordar a tal cuento, me hace acordar a tal cosa. Esa es una. Y la última, que me parece que es muy... Es más, esta es más misteriosa si se quiere, pero tiene como cierto cliché, es que hay un texto de Edgar Allan Poe, un cuento sin terminar, que es su último cuento, que de hecho se murió mientras lo escribía, o sea, no es que estaba escribiendo y se murió, sino que se murió mientras armaba el texto en el proceso, que se llama, lo rescató uno de los biógrafos de Edgar Allan Poe, lo tiene como joya porque es lo último que se sabe escrito de él, que justamente cuenta una historia muy similar a lo que se ve en la película. No sé si tan similar, sino que por lo menos hay alguna referencia, que es la de un hombre solo, en este caso es uno, no son dos, que están en un faro cuidando la llegada de los barcos y en su diario van anotando bueno, lo que pasa, día 1, tal cosa, es normal, día 2, tal cosa, pero vi esto, me dio un poco de miedo, día 3, me asusté porque vi tal, día 4 y ahí termina. Y es muy ingenioso que termine ahí porque no termina porque termina porque Poe se murió. Sí, sí, sí. Entonces se generó como... Es como cuando la literatura sobrepasa el papel. Totalmente. Y la historia... Y bueno, no sabemos qué le pasó al personaje, a este narrador, no sabemos qué le ocurrió. Se fue con Poe. Porque se fue con Poe. Fue con Poe. Porque no sabemos qué iba a pasar ahí. Y era un personaje que ya estaba temiendo. Porque empezó a ver cosas. Empezó a decir, che, no me siento muy cómodo en esta isla. Siento que cerca del faro hay algo. Día 4, se muere, pero se murió el autor. Claro. Cagamos, listo. Entonces, es lo último que se sabe de Poe. Lo último, digamos, escrito por él, está en un museo hoy en día. Y a su vez es el último relato de él. Y vale decir que ha sido una gran inspiración porque por lo menos, es como te decía un poco fuera de cámara, lejos de mí querer decir que Robert Eggers se inspira en textos o se basa en... Esta película está basada en esto. No, sino que lo veo más como un creador que toma cosas de diferentes ámbitos de la literatura o de diferentes autores. Es como que hace un gran Frankenstein, ¿viste? Por ejemplo, en The Witch lo podemos ver con lo que es el folk horror, con lo que es la religión puritana, con lo que son los textos de brujas, con lo que son, los primeros textos publicados sobre el satanismo. Hace una sopa y le sale eso. Con The Lighthouse ocurre lo mismo. Toma elementos de Lovecraft, toma elementos de Poe, toma elementos, podríamos decir, de Melville, con esto de Moby Dick, del mar, de los misterios, de lo desconocido. Y bueno, obviamente que le agrega su toque personal, porque si no sería un pastiche. Le logra dar forma con esto. Así que lo último que nos queda decir es qué pasará en The Northman. Que The Northman, el hombre del norte, la que se estrena hoy, es una película de acción épica, es mucho más... también es de época, al igual que estas dos, porque recordemos que The Witch ocurre en 1600 y pico, The Lighthouse en 1800 y algo. The Northman está ambientada en el siglo XVI, me parece, o XVII, no recuerdo. Y también es una historia de vikingos, es una historia de, cómo se vivía en esa época. Cuenta una historia de venganza, la historia de uno, justamente el que es el hombre del norte, que va a vengar la muerte de su padre. La verdad que, las expectativas, por lo menos en mí, están altas, porque hablamos de un director súper personal, súper especial y que a su vez es muy interesante. Claro. Pero con un chancho un chancho caminando son 6 pergaminos. Así que ¿con cuántos chanchos harías un libro? Me desconocía completamente ese dato. Bueno eso. Pero sí. Dato entre paréntesis. El tratamiento de los textos, esta interdisciplinariedad de cosas, es como, súper interesante para ver cómo un director moderno que no reniega de sus influencias se basa en textos antiguos, en historias viejas, en cosas que están... De hecho, ahora se dice que está trabajando en una remasterización en una remake de Nosferatu, la película que hace poco cumplió 100 años, una película alemana muda. Está haciendo una serie también sobre la vida de Rasputín, se está hablando mucho de eso. Es como que tiene una fijación por lo histórico, pero no fija, sino como con lo histórico, pero de varias épocas. Entonces va tomando diferentes elementos. Se vio en The Witch, se vio en The Lighthouse, que por cierto... La recomiendo abiertamente. No está en ninguna plataforma, pero búsquenla, que vale la pena. Tiene sentido que no esté. Tiene sentido que no esté, claro. Es una de mis 10 películas favoritas hoy en día. The Lighthouse es excelente. Y veremos con The Northman cuáles son los nuevos alcances históricos que llega Robert Eggers, ¿no? Película que está en cines. A partir de hoy, sí. A partir de hoy, Robert Eggers, el protagonista de esta... Pensaba un poco también...
sabés que yo soy una persona completamente atravesada, quemada y doblada por Sí. el amarillismo. Sí. Entonces, También por el amarillismo. también por el amarillismo. Además por el amarillismo. No, pero pensaba en este recorrido cuando charlábamos de la columna, uno imaginaba, siempre, a ver, no hace falta que lo diga porque estás acá, el nivel siempre es muy bueno, es interesantísimo. Uno imaginaba del lado por ahí, no de la reseña, sino del lado de la explicación y la conexión entre las películas, pero se habló en realidad me gustó mucho el término de la sopa Claro. histórica Claro, porque hacer una de reseña. Eggers. Exacto, porque hacer una reseña no me parece atractivo. No, más es un valor Véanla, que agregado. está buenísima porque pasa. No me parece atractivo ni siquiera contar de qué trata, porque primero que me parece una subestimación a quien escucha. Sí. Porque también entiendo que la persona que por ahí conoce algo de los textos, o no conoce, no importa, la ve y va a encontrar referencias. Uno ve una película como de Lighthouse o The Witch y se da cuenta que no nace todo de la cabeza del Claro. autor pura y exclusivamente. O sea, tiene un trasfondo histórico. Está bueno quizás esclarecerlo, pero la reseña es como, ¿viste? Nada más me gusta que también esto de la influencia no es algo directo, no es que uno se sienta, absorbe un texto y lo plasma en su laburo. A No, veces se lo puede combinar históricamente y Total. aparte, bueno, de ese lado encuentra la literatura. O sea, sin literatura no habría The Lighthouse, quizás. Y no es una. Y lo irónico es eso. Podemos decir, sin literatura no estaría The Lighthouse o The Witch y no son no son películas basadas en libros. Son en textos históricos, en diferentes áreas de la historia. Acá se llamaba Chippy, Chippy, recién leo el mensaje que preguntaba cómo se llamaba la película, probablemente cuando arrancó la columna. Sí. Acá puso ya vi, por las dudas de Witch, de Lighthouse y ahora Y la que de se estrena Northman. hoy de Northman, El hombre The del norte. Sí. Que Perfecto. ya, bueno, ya veremos que. Yo tengo muchas ganas de verla, no sé. Sí, hay también, como para cerrar también, hay también una... Yo creo que es una expresión marginal, más tuitera, esto de bueno, el cine está muriendo, que puede ser debate para otra columna, pero realmente hay material para Siempre ir hay, sí. y disfrutar. Siempre hay, y es más, si hay que me metiste el dedo en la llaga, voy a tener que responder. Por supuesto. Creo que esa frase del cine está muriendo, que se habla mucho, que no la vamos a discutir ahora, está bueno ver que en la actualidad, incluso en la modernidad, hay artistas, hay autores y hay directores, si nos circunscribimos propiamente al cine, hay directores que buscan desafiar todavía. Y no hacer un reboot, de un reboot, de un reboot, de un reboot, de una remake, de una secuela, de un spin-off, de una remake, de una película secuela, basada en... de una película que tenés que ver 18 antes. Claro. No le estoy apuntando a nadie, pero ya que lo mencionaste, es muy estimulante ver eso en el cine. Sí, absolutamente. Cine de autor, si se podría decir. Así que es un plus. Muy bien, muy bien. Franco Felice, el Jardín de Franco, hoy con cine al aire libre. Mirá qué linda imagen para despedirse. Viendo la potencia literaria. Yo pensaba, decía, la potencia literaria de Robert Eggers es tremenda. O sea, Me gusta. Y tenemos un título también. Es lindo título. Tenemos un Es lindo título título, es verdad. Te estoy contagiando. Me está contagiando. Franco, gracias. ¿Te quedas para el cierre? Me quedo para el cierre. Gracias totales, abriendo las puertas de su jardín en este caso para recorrer los senderos en la formación, las influencias, la aplicación, las películas de Robert Eggers, el gran protagonista de El Jardín de Franco de esta tarde.